Puede tomar su asiento y qué bueno que esta noche se ha animado a venir a estar acá en comunión con el Señor y a estudiar su palabra. Durante toda la noche estaremos estudiando, como lo dijo nuestro pastor, los fundamentos de una iglesia, no los fundamentos del TAI, sino más bien los fundamentos que debe de tener la iglesia del Cordero, la iglesia del Señor. A mí me ha tocado, los que aún lograron hojita, ¿verdad? A mí me ha tocado el fundamento número 4. Vamos a hablar acerca de la pureza. Y para eso vamos a buscar en la carta de Santiago, capítulo 4, vamos a leer del verso 1 en adelante. Santiago, capítulo 4, versos del 1 en adelante. Cuando lo tengan, me dicen, ya lo tengo. Ok, qué bueno que están poniendo atención. Ahí sentaditos, no hay ningún problema. Dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ponga su mano en la palabra. Señor, yo declaro que esta palabra, Señor, es semilla que cae en nuestros corazones y da, Señor, fruto al 100%. Háblanos al corazón en este momento, Padre bendito. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. La pureza. Estuve buscando el significado de pureza y la palabra pureza está conformado por dos componentes léxicos latinos: el vocablo purus, que puede traducirse como puro, y el sufijo esa, que es equivalente a cualidad. Quiere decir entonces que la pureza, queridos hermanos, es la cualidad de puro o aquello que está exento de toda mezcla de otra cosa. Eso es la pureza. Algo que no ha sido contaminado, algo que de algún modo no tiene ninguna alteración. Ahora, cuando nosotros hablamos de pureza, siempre en la iglesia, normalmente pensamos en aquellas cualidades externas que una persona debe de tener para demostrar que es santo, para demostrar que ha recibido a Jesús como el Salvador de su vida. Normalmente cuando hablamos de pureza, queremos ver a una persona intachable, a una persona no contaminada. Ahora, cuando yo estudiaba este pasaje, me encontraba con un bosquejo que un escritor, Raire, hacía acerca de este pasaje específicamente, hablando de la impureza. Y Raire lo
lo bosquejaba en 3 puntos que a mí me gustaron muchísimo y los empecé a estudiar con respecto al tema que me había tocado. Y el primero de ellos, Raire bosqueja y dice, ¿cuál es la causa de la impureza en el ser humano? Y eso lo vamos a encontrar en el verso 1 al 2. Si usted ve allí, el verso 1 y 2, si vamos a la palabra, dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, aquí notamos de que hay ciertas causas por las cuales nosotros somos considerados impuros. Número 1, por las pasiones. 2, por los malos deseos. 3, por la codicia. 4, por la envidia. Y 5, por la forma de pedir. Y eso nos lo dice la palabra. No nos lo dice un escritor, sino más bien la palabra directamente nos está diciendo cuáles son aquellas cosas que pueden alterar lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. Porque la palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Quiere decir entonces de que Él nos santificó, Él nos purificó, Él nos hizo nuevos. Nosotros no tenemos ninguna alteración, porque Jesucristo nos ha limpiado de una vez y para siempre. La palabra en Isaías dice que Él llevó todas nuestras enfermedades, Él llevó todos nuestros dolores y Él llevó todos nuestros pecados. Quiere decir entonces que Él nos quitó todo aquello que a usted y a mí nos hacía impuros. Todo aquello que a usted y a mí nos contaminaba. Él nos quitó todo eso y nos dejó nuevos. Pero debemos de aprender, queridos hermanos, de que esas 5 cosas pueden hacer de que nosotros dejemos de ser puros. ¿Cuáles son? Nuevamente las mencionamos: las pasiones, los malos deseos, la codicia, la envidia y la forma de pedir. Ahora, si existe una causa, también existe una consecuencia. Y las consecuencias las encontramos a partir del verso 3 al 6. Si usted me acompaña, allí en el verso 3 al 6, vamos a darnos cuenta de cuáles son las consecuencias de que nosotros en algún momento tengamos una de estas cualidades y nos dejemos realmente de que ellas entren a nuestras vidas. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, si nosotros nos dejamos contaminar por las cualidades que ya vimos, por las 5 cualidades, van a existir consecuencias en nosotros, que son las siguientes. Una de ellas es que no recibimos porque pedimos mal. La segunda es que no recibimos porque todo lo que hacemos, lo hacemos con una mala intención. Todo lo que pedimos lo hacemos con una mala intención. Normalmente hay cosas que nosotros anhelamos y pedimos, pero no tienen los propósitos verdaderos. No tienen un fin de bien para nuestras vidas. Y muchas veces nuestra forma de pedir y las intenciones que nosotros tenemos frente a eso son las que afectan nuestra vida y nos traen consecuencias muy diferentes. Las siguientes dice: el único propósito de pedir es la satisfacción personal. Ahí lo está diciendo el escritor, que pedimos para nuestra propia satisfacción. El no tener buenas intenciones nos convierte en enemigos de Dios. Y
al final otra de las consecuencias es que Dios resiste a los soberbios, a los que solo quieren satisfacerse personalmente. Esas son las consecuencias que nosotros pagamos cuando en algún momento de nuestra vida permitimos que algo contamine aquello que Jesucristo ya limpió. Ahora, hemos visto, primero, vimos las causas o la manera. Lo segundo, las consecuencias. Ahora, lo tercero, versos del 7 al 10. Vamos a leer ahí. Lo tercero, dice el verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Lo primero que vimos fueron las causas. Lo segundo, las consecuencias. Y lo tercero, el remedio. ¿De qué manera vamos a remediar la contaminación en nuestras vidas? Y ahí lo dice, hay 9 verbos imperativos que se mencionan ahí en ese pasaje desde el verso 7 al verso 10. Y esos verbos imperativos, bueno, ¿qué es un verbo imperativo? Bueno, un verbo imperativo es aquel que tiene que ver con un mandato o una orden. Y los verbos son los siguientes. Lo primero que nos manda Dios para obtener el remedio de la purificación y salirnos de la impureza, número 1 es someterse. Dice, someteos. Y cuando hablamos del sometimiento es estar bajo la autoridad de alguien. Ahora, la palabra nos dice a quién nos debemos de someter. Debemos de someternos a Dios. El siguiente verbo es resistir. Y cuando habla de resistir, si lo vamos leyendo ahí, en el verso 7 dice, someteos pues a Dios. El siguiente verbo imperativo o la siguiente orden es, ¿cuál es la siguiente orden, hermanos? Resistid al diablo, hacer frente a las acechanzas del enemigo. Luego, y dice, y huirá de vosotros. El siguiente verbo, acercaos. Cuando habla de acercarse es de aproximarse a Dios. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. El siguiente verbo, limpiad. La palabra limpiad en el original tiene que ver con la purificación, con declararse limpio. Y luego dice, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, ¿qué dice ahí? Purificad vuestros corazones. Ese es el siguiente verbo, purificad. Quiere decir, la palabra purificar tiene que ver con un rito que los judíos hacían, y era de que ellos se limpiaban y se lavaban completamente y preparaban su corazón para Cristo, para adorarle a Él, para servirle a Él. Ahora esa es la figura que nosotros debemos de tener de la purificación, el preparar nuestros corazones para poder adorar a Cristo y para poderle servir a Él. Con eso tiene que ver la pureza. La pureza no solamente tiene que ver con cosas externas, de que la gente va a ver en usted una conducta recta, de que la gente va a ver en usted cualidades que de algún modo deben de reflejar lo que Cristo ha hecho en su vida, sino más bien tiene que ver con las actitudes que yo tenga en mi corazón para con Él. Se acaba de dar un caso acá en la iglesia, ahorita con un muchacho que yo le decía acerca de la lección que él tenía que aprender. Y es que realmente nosotros externamente para la gente podremos parecer algo, pero nosotros sabemos lo que andamos en nuestro interior. Y lo que sucedió fue que él es un muchacho que fue al último encuentro
de jóvenes que lo mandó a la red del Salvador del Mundo, y él se levantó la camisa y él andaba unos tatuajes. Inmediatamente se alertaron algunas personas porque pensaron de que él estaba de algún modo quizás enseñando sus tatuajes, diciendo: mírenme, yo soy algo o pertenezco a algo. Y yo le decía, la lección es que debes de tener muchísimo cuidado para que cuando vayas a hacer alguna acción, esa acción no vaya a repercutir en tu vida y no te vaya a afectar. Pero ahora, ¿por qué menciono esto? Porque normalmente nuestro exterior no necesariamente refleja el interior. O sea, el joven puede tener un tatuaje, pero eso no quiere decir que él siga perteneciendo a una pandilla o de que él sea malo. Exteriormente usted ve a personas que de algún modo pueden reflejar quizás una dureza, una apatía, pero interiormente pueden ser las personas más tiernas y las personas que más lo pueden recibir con amor y con cariño a usted. Y es que eso es lo que el Señor, a lo que la palabra del Señor se refiere cuando habla de pureza, de preparar nuestros corazones realmente para servirle a Dios y para poder adorarle a Él. Ahora la pregunta sería, si estamos hablando entonces de pureza, de que no solamente es algo externo, ¿cómo venimos ahora a la casa de Dios? Venimos únicamente porque no había nada que hacer en la casa y bueno, tenía que acompañar a mi marido o a mi mujer, o tenía que ir a vigilar a los hipotes porque ellos querían venir, o porque realmente había una actitud en mí de venir a adorar al Señor. Porque externamente podemos andar muy bien, pero en el interior, ¿qué andamos? Ahora, existen otros verbos ahí. Si nosotros continuamos, dice nos quedamos en el verso 8. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 9. Afligíos y lamentad y llorad. Ahora, estos tres verbos tienen que ver con algo en particular. Hace mucho tiempo escuchaba el sermón, no me recuerdo en este momento cuál es el nombre del pastor, pero era un mensaje en inglés y hablaba acerca de la aflicción. Y cuando él mencionaba esto de la aflicción, mencionaba acerca de que hace cuánto no nos angustiamos por la condición en la que nosotros estamos. ¿Hace cuánto pasamos ya por alto las faltas y los pecados que nosotros cometemos y ya no existe una angustia en nosotros de que le fallamos a nuestro Señor? Estos tres verbos dicen: afligíos, lamentad y llorad. Y esa es una buena pregunta que yo me hacía al momento de estar estudiando la palabra. ¿Cuántas veces en algún momento de mi vida he cometido errores y no me han angustiado? Y eso ha hecho de que mi vida se contamine. ¿Hace cuánto no te afliges por las actitudes que tienes? ¿Hace cuánto no te afliges por la manera en cómo adoras al Señor? Y eso no viene solamente de cantar, de alabar aquí, sino de adorar incluso con tus bienes, con tus diezmos, con tus ofrendas. ¿Cuándo te pasó ya la idea de que estabas adorando al Señor? ¿Cuando ofrendabas o cuando diezmabas? ¿Hace cuánto tiempo no nos afligimos? ¿Hace cuánto tiempo no nos lamentamos? ¿Hace cuánto tiempo no nos sentimos mal por una actitud contraria a lo que Dios pide en mi vida? ¿Cuándo pasó ya aquella preocupación de que no habías podido venir a servir a causa del trabajo? Ya no nos angustiamos siquiera porque me falta tiempo para venir a la casa de Dios a adorarle, a servirle a Él.
La purificación tiene que ver también con aquel momento de angustia que debe de entrar en nuestras vidas para poder agradar al Señor. Pero si ya pasamos esa etapa, esta noche también es una noche de respuesta para nosotros. Y la respuesta nos lo está dando la palabra de Dios, que nos debemos de acercar a Él. Debemos de buscarlo a Él. Porque solamente así vamos a tener la condición en la que Él nos ha dejado desde la cruz del Calvario, que somos libres, somos salvos, somos santos y somos ungidos. Pero todo comienza también con la aflicción. Y el último verbo que dice ahí, lo encontramos en el verso 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos. Cuando habla allí de humillarse, es de aquello que nosotros debemos de ceder todo lo que somos delante de Él. Debemos de ceder, debemos de hacer a un lado todo lo que nosotros somos, lo que nosotros representamos, la posición que nosotros tenemos delante de Él. Si usted se fija, el primer verbo que menciona, si usted se va al verso 7, el primer verbo dice, ¿qué dice ahí? Someteos. Y el último termina con humillaos. Dos verbos que de algún modo encierran una verdad tan grande para nosotros que llega a ser de mucha bendición. Dejemos a un lado, humillémonos, dejemos a un lado lo que nosotros somos y sometámonos. Hay que someterse, estar bajo la autoridad de Él. Solamente así obtendremos el remedio de la purificación en nuestras vidas. Ahora, ya para concluir, yo he sacado algunas conclusiones respecto a la pureza. ¿De qué se trata la pureza? Creo yo que la pureza se trata de preparar nuestro corazón para que Dios more en él. Lo segundo, de preparar nuestro corazón para servirle a Él. Lo tercero, la pureza no es una palabra simple, sino compuesta de actos que van encaminados a reflejar lo que somos en nuestro interior. Lo siguiente, la purificación no es solo un acto externo, sino una actitud del corazón. Ahora, ¿cómo hemos venido nosotros esta noche? ¿O cómo llegamos al Señor? La palabra de Dios, si me acompaña, a Tito capítulo 2, verso del 11 al 14, y con esto vamos a terminar. Tito capítulo 2, verso del 11 al 14. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Debemos de tener bien claro, queridos hermanos, de que Cristo ya hizo esa obra en nosotros. Porque realmente cuando nosotros vinimos al Evangelio, veníamos de esta manera. Esta agua refleja algo, esta pequeña botella, refleja de que el contenido que tiene esta botella está adulterado.
el contenido que tiene esta botella es impuro, porque hubo algo que la adulteró. En alguna parte de nuestras vidas existieron situaciones, existieron momentos, existieron actitudes que contaminaron el vaso que Dios había hecho de honra. En cierto momento en nuestras vidas existieron cosas que nos afectaron grandemente y que hicieron de que el contenido que teníamos acá ya no fuera el original, sino que fuera impuro. Y por eso nosotros necesitábamos acercarnos a Cristo. Por eso nosotros necesitábamos realmente venir delante de Él. Porque la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3 verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios en Romanos dice de que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad?, Él nos perdona. Él hace de nosotros realmente algo nuevo. Queridos hermanos, la palabra de Dios dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Debemos de tener bien claro de que si en algún momento nuestro vaso, si en algún momento el contenido que nosotros teníamos en nuestros corazones, nuestra vida fue contaminada, allá en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, ese contenido fue cambiado, ese contenido fue transformado en la cruz del Calvario a través de la sangre de Jesucristo. Él nos limpió, Él ya no nos ve de esta manera, Él ya no te ve sucio, Él ya no te ve contaminado. Esto Él lo ha hecho fuera y Él te ha hecho libre, Él te ha hecho nuevo, Él te ha restaurado, Él te ha cambiado. Ahora tú eres ese contenido que no tiene ninguna impureza. Ahora tú eres ese contenido que no está nada contaminado, sino más bien Él te ha purificado. Por eso debemos de tener bien claro ¿qué es la pureza? Es tener preparado nuestros corazones para adorarle a Él, para servirle a Él, estar cercano a Él, obedecer a Él, sujetarse a Él, humillarse delante de Él, despojarnos de todo aquello lo que somos y decirle: Señor, esto es lo que yo soy. Quiero que cambies mi vida y quiero que me purifiques en todo momento.